cordial bienvenida a todos y todas a la unidad número 2 de su asignatura Lenguaje Radial. En esta unidad vamos a analizar los modelos de programas, géneros y formatos radiales que existen. A través de esta clase magistral, voy a analizar algunos de los subtemas que vamos a abordar durante toda la unidad. Para ello voy a compartir pantalla. Perfecto. Parte fundamental de esta unidad que vamos a analizar son los géneros radiofónicos. Como les decía en la unidad anterior, es importante que nosotros conozcamos todo lo que corresponde a los géneros periodísticos, porque en la radio los que más se suelen utilizar son los géneros de información. Para ello, los géneros radiofónicos son las distintas formas de combinar diferentes elementos del lenguaje radiofónico, de manera que al final el resultado pertenezca a una característica específica de la creación y difusión de la radio. Esto quiere decir que son las características comunes de describir o narrar un hecho, un acontecimiento, un suceso que se está dando en ese momento a través de la transmisión radiofónica. Existen varios géneros diferentes dentro de la radio. Por ejemplo, tenemos los géneros apelativos. Este grupo se basa en el intercambio de informaciones que se lleva al informador a interrogar a las personas portadoras de información o de opiniones. Se fundamenta en la palabra oral, en el diálogo o en la discusión que se va generando. En este grupo encontramos, por ejemplo, la entrevista, que es una de las herramientas que se utiliza en radio para poder adquirir información a través de nuestro invitado. La encuesta, las ruedas de corresponsales y de emisoras, los géneros coloquiales, debates, tertulias, que también suele ser muy común en lo que es radio, la conferencia de prensa, la rueda informativa. Es importante que nosotros sepamos la diferenciación entre lo que es una rueda de prensa y una conferencia de prensa, considerando que la conferencia de prensa es solo la exposición de datos, cifras que la persona quiere dar a conocer a los medios de comunicación, y una rueda de prensa siempre existirá esa interacción entre los medios de comunicación y la persona que habla. Los géneros expresivos corresponde a la visión particular del periodista o de la empresa audiovisual. Son los que aportan la actitud de la visión personal, testimonio, pensamiento, interpretación, opinión, sentimiento, es decir, todo de sus autores, respecto de la realidad informativa que se está generando. En este, por ejemplo, tenemos el editorial, el comentario, la crítica y la crónica. Otros géneros que vamos a analizarlos a profundidad son los expositivos. Recuerden que la clase magistral es una ayuda para que ustedes tengan de forma general las clases que vamos nosotros a adentrarnos en la unidad. Entonces, los géneros expositivos, en ellos la persona que informa trata de exponer con máxima objetividad posible los hechos, datos, opiniones ajenas y las circunstancias que están sucediendo a su alrededor. En definitiva, se pretende dar cuenta de los hechos intentando no añadir nuevos elementos. Es lo que está ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, tenemos la noticia, que es un suceso que se da en ese momento sin que nosotros tengamos la oportunidad incluso muchas veces de investigar, sino que es lo que está ocurriendo en ese momento, se da la información de ese momento y posterior nosotros comenzamos a investigar un poco más del suceso. El reportaje de investigación, el informe periodístico, el documental, el docudrama, otras experiencias como simulaciones, realidades virtuales, entre otros. Recuerden que todo esto, reportaje, obviamente el reportaje de investigación, los informes, los documentales, siempre requieren de fuentes. Toda la información nosotros tenemos que adquirirlos a través de una fuente directa o indirecta, que también lo vamos a analizar dentro de estos géneros expositivos. Entrevistar y la entrevista y el reportaje radiofónico. Como les decía anteriormente, estas dos herramientas son las más utilizadas a través de los medios masivos de radio.
Entonces, una entrevista, primero, es un formato, es un diálogo, una conversación entre el locutor y varias personas que pueden ser entrevistadas. Em, Este consiste en hacer una serie de preguntas preparadas con anterioridad, porque no podemos en ese momento improvisar. Primero, tenemos que tener nosotros el conocimiento suficiente al momento de entrevistar a esa persona. Eso quiere decir, además del tema que vamos a tratarlo, quién es esa persona, cuál es su ámbito, en dónde trabaja, en el sentido que a mí me compete. Si voy a hablar de política, pues tengo que conocer su expertise, su conocimiento y no tener cualquier invitado que más bien pueda afectar mi entrevista. Entonces, tenemos que tener una serie de preguntas preparadas con anterioridad, porque en la improvisación, en las entrevistas, sirven cuando nosotros realizamos unas repreguntas o cuando no tenemos claro un tema que he preguntado, pero que no me ha dado la respuesta o que quería o que se necesita o que simplemente no respondió. Entonces, es importante eso. Además de los conocimientos, como les dije, en la entrevista es fundamental, porque no puedo sentarle a mi invitado y no tener yo el conocimiento de política, social, o sea, del tema que vamos a tratar. El objetivo de la entrevista siempre va a ser profundizar o interpretar la realidad para la persona oyente, ofreciéndoles otra o distintas perspectivas sobre un tema. Esto es muy importante porque al momento de yo generar un producto comunicacional para radio, como es una entrevista, tengo que salir de ese formato estandarizado o que los otros colegas ya lo usaron o con la misma información. Tiene que ser totalmente distinto para que tenga ese plus mi programa y me puedan escuchar más. Es importante definir el tema de la entrevista. Nosotros tenemos que pensar como nuestros oyentes. ¿Sobre qué quieren saber o qué quieren aprender? Nosotros tenemos que ocupar ese lugar del oyente para poder definir el objetivo de la entrevista. Somos ciudadanos, somos personas que también necesitamos muchas veces respuestas y como tenemos la ventaja de en ese momento usar nuestro conocimiento, el ser periodista, podemos utilizar y ponernos en los pies de los que nos están escuchando. No solo para satisfacer nuestras necesidades, nuestras interrogantes, sino el otro que quiere saber. Es importante siempre elegir bien a la persona que se va a entrevistar, porque tenemos que ahí sí nosotros preguntarnos, ¿conoce el tema? ¿Su experiencia es importante? Porque muchas veces se suele invitar a personas que sí, conoce del tema, pero que su experiencia no importa, realmente no influye dentro de la opinión pública. Lo que cuenta, piense o siente es del interés o utilidad para los oyentes. Es importante nosotros conocer siempre, como les decía, esa hoja de vida, ese conocimiento para nosotros poder invitar a la persona. Es importante siempre recoger información sobre él o la persona que vamos a entrevistar. Otros de los objetivos de una entrevista es informarse, obvio, nosotros del tema, a través de libros, artículos, de entrevistas, para nosotros tener un poco más de conocimiento para podernos centrar en la entrevista. Se diseña un cuestionario, una guía de preguntas. Como norma general, la intervención de cada participante nunca debe durar más de 3 minutos seguidos. ¿Por qué se utiliza como regla? Porque no queremos aburrir a las personas que nos están escuchando. Además, si es que una persona se excede tiempo y a la otra no le doy la misma capacidad o el mismo tiempo, también incurrimos a una falta de respeto a los otros invitados. Bueno, esto es como parte de lo que vamos a analizar dentro de nuestra unidad número 2, modelos de programa, géneros y formatos radiales. En el tema 3, vamos a analizar a profundidad cuáles son estos tipos de programas radiales que existen para poder nosotros identificar los modelos de programación,
y analizar la entrevista y el reportaje, cuál es su diferenciación dentro de este espacio radial. También para ello vamos a complementar con la lectura que tenemos del documento base del compilado del tema 3. La tarea para esta unidad será grabar la locución de una noticia para radio y ya lo hemos practicado a través de la unidad, ¿no? Y ahora lo vamos a complementar con el tema teórico para comprender los géneros periodísticos. Espero que esta materia sea de su agrado y estoy siempre a la orden. Que tengan un buen día.